El final es todo, que esto es parte de qué escribir, el final es todo lo que uno escribe después del clima o durante el clima, cierra la historia, tiene una epifanía y deja ver al lector de todas las consecuencias, de todo lo que se escribió y de todo y cómo se cumplió el objetivo del protagonista. Incluso al final lo lleva un pedacito, no mucho, quizás un parrafito, no tiene que ser ni siquiera una página, pero el nuevo status quo del protagonista, el nuevo normal que le decíamos en la charla pasada. Yo quiero que ustedes consigan un final impactante para su novela. Y yo sé que muchos de ustedes acaban de comenzar la novela y no quieren pensar en el final, pero es importante, como decíamos en el planificador de novelas, que comencemos a escribir el final, empecemos por el final, no comiencen a escribir por el principio, porque todo lo que va a usted escribir a raíz de ese final lo va a tener que ir tejiendo en la novela. Entonces escriban incluso, si no saben el final, incluso 2 posibles finales impactantes. Empiezo con este personaje así y este personaje ¿cómo iba a llegar ahí? Yo no sé, pero yo le voy a ir añadiendo los elementos. Entonces, para la historia de Flora, por ejemplo, que es una persona que está viva, todavía está viva, hay que escogerle el final de la historia basado en la pregunta existencial que uno se está preguntando. Entonces, ¿en qué termina tu obra? Es muy importante, Flora, para tú poder llevar todos los elementos a través de la historia, porque la historia de una persona es tan grande, tiene tantos personajes, mucha gente se va a poner muy brava porque no son parte de tu historia. Entonces, tú le tienes que ser fiel al hilo y saber ese final, incluso antes de saber el principio, para ti es oro, sobre todo porque la persona, la historia no termina donde la persona ya no existe, tu persona todavía existe, pero tú le vas a tener que escoger un final mientras esa persona todavía está viva. Entonces, para las historias que, por ejemplo, la de Jennifer, en la cual hay una historia antigua que pasó en su vida o en la vida de alguien, de su protagonista, todavía no estoy segura de quién es la historia esta, pero bueno, igual, parece que en la casa de sus abuelos, como esa persona lo está contando, en la casa de esos abuelos existían los fantasmas, la persona está viva, hay que darle ese final de antemano, pero denle un final impactante, si pueden. Busquen lo que impactaría al lector, ese factor sorpresa que el lector no se lo imaginaría. Y generalmente esos finales, créanlo o no lo crean, esos finales son los que nos inspiran incluso a nosotros a escribir, porque una niña que viene de un pueblo tan... Así vienen las historias. Una niña que viene de un pueblo era tan pobre, vivía siempre sucia y mira, hoy es la magnate de la compañía de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ese es el final. Entonces, nadie que conoció la historia de esa niña se va a imaginar a qué llegó y a dónde llegó. Ese es un final no esperado e impactante. Además que da mucho gozo al lector saber ese final. Resuelve, por supuesto, el conflicto de la historia, debe tener un factor sorpresa y no traiciona o desencanta al lector. Puede ser un final trágico, no importa, y aquí vamos a tener una lista de finales que no voy a pasar, de tipos de finales, y no voy a pasar mucho por ellos porque no es importante, pero lo importante es que usted no desencante al lector, que esta niña que nació que de un pueblo tan humilde, qué sé yo, y de la forma que llegó a hacerse la magnate y al alcalde de su pueblo, es que ella tiene superpoderes y eso apareció luego en lo último. Eso quiere decir que usted como escritor no pudo encontrar mejor recurso que darle una capa de superhéroe y superpoderes para que entonces se convirtiera en eso. Esa es la cosa más decepcionante que hay en términos de lectura. O sea, no se saque cosas de abajo de la manga a lo último de si ella va a tener superpoderes y su historia tiene esta onda mística y todas esas cosas. Empiece la niña de aquella historia volando de edificio en edificio y era pobre y cuando se quitaba la capa, entonces pues toda la gente del pueblo pues la quería y le daba pan porque tenía hambre y todas esas cosas. O sea, pero introdúzcalo lo más... lo más temprano posible. El desenlace, o sea, el final de una historia siempre o cumple el objetivo interno del personaje
o sufraga la necesidad esa que hablamos de los personajes. Y no voy a entrar entre la diferencia entre deseo y necesidad existencial del personaje, porque para eso pues nos pasamos 10 minutos la charla pasada, pero revisen la charla pasada en el de esto de Facebook, en la página de Facebook, porque esa diferencia entre deseo de personaje y la necesidad son dos historias paralelas que a veces se unen, a veces no, y determina su final. Entonces, eso, revisar eso sería muy conveniente para ustedes. Hay muchos tipos de finales, ya le dije que no voy a pasar mucho por aquí, pero hay lugares donde las tramas se resuelven y está cerrado, otros de final abierto, donde se lo deja la imaginación al lector para que imagine cómo termine. Yo creo que yo terminaría muy decepcionada con finales abiertos, a no ser que tú me des todos los indicios que yo necesite, como yo hice en Todo Cambia. Todo Cambia tiene un giro al final, en el tercer acto, tiene un giro muy importante que hace que la historia termine en una historia que nadie se imaginaba, incluso que pueda cambiar hasta el curso de cómo ella va a lograr sus sueños, del cual hablamos desde el principio de la historia. Hace un giro la historia, ¡pum! Y de pronto, pero en esa historia, en ese final, yo doy todos los indicios al lector para que él sepa que aunque todo cambió, que es la base de aquella historia, aunque todo cambió, ella tiene esto y esto y esto para alcanzar sus objetivos. Entonces el lector cierra el libro tranquilo, sabe que se resolvió. O sea, quizás no en el momento en que se termina la historia, pero como tiene esto y esto y esto, se resolverá en el futuro e incluso él puede adivinar cómo. Yo le doy esos recursos para que él descanse esa noche en paz, ¿ok? Hagan lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué más tenemos? Ese es un personaje, a ver, es un final triste, los hay felices, trágicos, hay esperanzador, que el autor no se explica de qué forma explícita da pistas para que el lector deduzca el problema y cómo se solucionará la cosa en el futuro. Yo creo que el final de Todo Cambia es eso, es un final diferente, es medio triste, pero también es esperanzador y por eso es un final sorpresa. El conflicto se resuelve, también es un final sorpresa porque el conflicto se resuelve, pero con un giro inesperado que cambia el rumbo de la historia. También los hay finales naturales, que es lo que tocaba, lo lógico, qué sé yo, o finales morales que tienen un valor ético. Mi recomendación es que su final sea de algún modo inesperado, que tenga un factor de sorpresa, que sea impactante. Esos son los mejores finales que hay históricamente. La mayoría, hace muchos años, la mayoría de los finales eran finales felices. Pueden ser finales felices, y no le digo que no hagan un final feliz a la historia, pero lo hagan sorprendente. Sería el toque moderno de las historias de hoy. Nadie quiere un final cursi, nadie quiere un final que ellos adivinaban que iba a pasar, nadie quiere eso. Entonces, mi recomendación, yo escribo siempre mi final al principio. Yo soy una escritora como de brújula, que planifico poco. Los escritores de mapa lo podrán hacer mejor, mucho mejor que yo, si realmente desarrollan dos finales impactantes en vez de uno. Pero yo tengo dónde va a terminar la historia, yo lo tengo claro antes de comenzarla, para yo poder dar todos los elementos necesarios, que nada me sobre, necesarios a la historia. Entonces, aquí yo los voy a dejar van a ustedes terminar con su primera versión, como parte de este reto, que es la versión que le dice la historia a ustedes. Dice Adrián, qué magnífico el descubrimiento de la novela de 6 palabras, no lo conocía, gracias, solo conocía algo parecido en el orden de dinosaurio. Sí, este dinosaurio que se despertó, aquel, pero no, Hemingway le ganó en términos de microcuentos. No confundir con novela corta, o sea, cuando terminan con su primera versión, y de eso hablábamos el otro día en Zoom, creo que era con Miriam, cuando termine su primera versión, Miriam, puede parecer una novela corta o puede parecer un cuento,
o un cuento largo, porque la novela corta y cuento largo tiene. La diferencia entre novela y cuento realmente es la profundidad que usted le da a las acciones y a la trama de la historia, pero además cuánto usted desarrolla la ambientación, cuánto usted desarrolla los personajes. Yo digo que en el cuento nada sobra, hay muy poquito espacio y todas las palabras pesan, no hay espacio para ninguna palabrería que sobre. En cuento nada sobra. En la novela nada puede faltar, en la novela nada falta, todos los elementos guían a algo y todos los elementos tienen que estar bien elaborados para que sea una novela. Así que cuando terminen, posiblemente para escritores como yo que escriben en esqueleto, van a terminar con algo que se va a parecer una novela corta. Mi consejo es para escritores como yo que hagan su esqueleto, eso no tiene nada que ver, terminan con sus 20.000 palabras, que parece es una novela corta si fuera una novela y se dejara así, pero a mí la magia de las novelas es que el personaje realmente se conecte conmigo, que tenga un conflicto bien elaborado y empiezas, es como la pintura, que uno empieza por detrás y entonces empieza a añadirle matices a lo que es en el frente de la foto, ¿no? O en el frente de su pintura. Empiece por detrás, empiece su novela corta de 20.000 palabras y empiece a desarrollar el personaje después. Para la gente que planifica, los escritores de mapa, ya lo tienen todo, ya lo tienen todos los detalles, ya hicieron todas las fichas, ya hicieron toda su planificación. Entonces ellos nada más que tienen que escribir sobre las escenas y tienen un GPS que los guía. Entonces a lo mejor terminan con una novela larga como primera versión. Yo no, yo soy de brújula, yo termino con mi novela corta y tengo que ir 3 veces a añadirle pintura a aquel cuadro para denominarlo terminado. Y así me gusta escribir a mí, no hay bien, como decíamos aquella vez, no hay bien, no hay mal, el estilo que a usted le guste seguir como escritor, sígalo. Lo único que tenga que saber es que cuando usted termine con una novela corta, eso no quiere decir que es una novela corta, eso quiere decir que es una novela larga que aún no se ha elaborado, no se ha terminado. Entonces, tengan eso claro cuando terminen con una primera versión. Por supuesto, si terminan con algo de 5.000 palabras, siempre fue un cuento. Si terminan realmente una obra y terminan con 5.000 palabras, no hay nada malo con un cuento, pero fue un cuento. O sea, no hay espacio para añadirle más conflicto y déjalo como cuento. Eso no tiene ningún problema, pero tiene que saber qué cosa es un cuento y qué cosa es una novela. Si usted tiene un producto que necesita darle profundidad a los personajes, necesita profundidad en los entornos, necesita darle un poquito más de matiz y tiene espacio para crecer, necesita darle diálogos, cosas no quedan creíbles porque todavía no se han escrito. Entonces, es una novela, no es ni una novela corta ni un cuento. Así que al final quiero decirles que cada libro en nuestras vidas es un sueño que tenemos en la mano. Sigan escribiendo, sigan adelante. Para ser escritor no hay que ser genial, no hay que ser un genio, no hay que ser rico, no hay que tener un grado de literatura o unos estudios determinados. Hay que sentarse a escribir, porque decía una maestra mía que siempre que ella me decía, escribe, porque siempre se puede editar, algo mal escrito siempre se puede editar, pero algo que tú no has escrito todavía, nunca lo podrás editar. O sea, que tu producto, tu primera versión, tu última versión, lo que sea, lo vas a enviar a un editor y te lo van a editar. O sea, escribe. El escritor es un arquitecto de palabras, no es un editor que tiene su maestría en la construcción de las palabras y la gramática y ese tipo de cosas. Nosotros no somos eso, nosotros somos creadores de historia. Entonces, los dejo con una poesía donde tu libro es tu árbol, donde la inspiración es la savia, la trama es el tronco, las escenas son las ramas, las palabras son las hojas, la poesía son las flores, las emociones son los colores, la raíz es la enseñanza que dejas en nuestros corazones y tu mano es la semilla para que el árbol nazca. Así que escribe mucho. Pues, y espero que les haya gustado este pedacito de charla de el curso Escribe el libro que vive en ti.
para unirte a nuestro club de escritores, donde hacemos muchísimas charlas gratis, aprendemos cosas maravillosas sobre narrativa, escritura creativa, también cómo a promover, producir y publicar un libro. Ustedes, si quieren ser parte de ese grupo, dejen su correo en ese enlace que les voy a dejar en la descripción de este video. Y pues nos vemos en la próxima con mucho amor. Yo soy Medina. Adiós.